cuando quien más sufre a causa de un divorcio eres tú, cuando se pierde a un ser querido, cuando se es portador o testigo de una enfermedad mortal, cuando se tiene atorado en la garganta un grito de auxilio que no puede salir a causa de situaciones y aflicciones y acciones silenciosas que por alguna razón no nos atrevemos a decir. Cuando todo esto ocurre, surge una pregunta: si Dios existe, ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué existe la muerte, la enfermedad, el divorcio, la maldad y los malos? Hola, mi nombre es Roger Guerra y realmente espero que estés muy bien o que lo estés luego de ver este video. Créeme, sé de lo que te estoy hablando. Tan solo tenía 6 años cuando mi padre partió al cielo con el Señor. Y sí, era un niño, el más pequeño de 6 hermanos en realidad. Cuando se es niño hay muchas cosas que no se viven, que no se expresan. Hay muchas cosas de las que uno no es consciente porque no se entienden, pero con el pasar de los años, cuando llegas a la adolescencia, todas esas cosas que antes no entendías se convierten en dudas. Y cuando en la adolescencia el hambre pega fuerte e incluso tienes que buscar monedas debajo de los sillones para poder comprar algo de alimento, entonces te preguntas si Dios realmente existe. ¿Por qué? La vida te ofrece 2 opciones: negación y teorías o salvación y eternidad. Para deshacer una mentira es necesario conocer la verdad. Esta es la única forma en realidad. Y para eso nos es necesario conocer el origen y recurrir a uno de los libros con más historias y personajes comprobados arqueológicamente. Así que por eso la Biblia es uno de los libros más confiables y no solamente el más vendido alrededor del mundo. Solemos creer que la historia de la humanidad inicia en Génesis 3. Así es, justo en la caída del hombre, pero la realidad es que existen otros 2 capítulos antes de llegar a esto. Y de hecho Génesis 1:31 dice textualmente que Dios vio que lo que Él había hecho era bueno. Así que lo que ocurre luego de la serpiente, Adán y Eva, no concuerda en absolutamente nada con lo que Dios hizo. Mucha atención a esto, porque antes de la creación del mundo y del Génesis, Satanás, el diablo, era un querubín llamado Lucifer, que además estaba a cargo de la adoración de Dios en el cielo. Y Lucifer intenta robarse la gloria de Dios, por lo que es desterrado del cielo y lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Luego de eso, Dios procede con la creación del mundo y con la creación de los humanos que estaban destinados a adorar a Dios. Pero Dios hace a los humanos seres inteligentes, a algunos. Así que nadie está obligado a adorar a Dios. En realidad no es una obligación andar por la vida adorando a Dios, pero Dios nos hace seres inteligentes para que podamos tomar decisiones sobre lo que queremos hacer de nuestra vida y con nuestra vida. Satanás, al enterarse de la creación del mundo, como no pudo robarse la gloria de Dios, intentará robarse a aquellos que están destinados a adorar a Dios. Y no importa lo que tenga que hacer, a él no le interesa el precio. Y las primeras víctimas, nada más y nada menos que Adán y Eva, que estaban predestinados para la adoración de Dios. Así que entonces se conoce la primera tentación en el mundo. Y como todos conocemos la historia, Adán y Eva caen en la tentación. El problema no es haber cometido el pecado de comerse el fruto prohibido. El verdadero problema, en donde radica el inconveniente, es en que han desobedecido una orden directa de Dios para obedecer una orden del diablo. En Génesis 1:28, Dios da al hombre por medio de Adán todo dominio y toda autoridad sobre la tierra. Pero Adán, al desobedecer a Dios para obedecer a Satanás, le entrega todo el dominio y toda la autoridad al diablo en la tierra. Dios había dicho que la paga del pecado es muerte, y como Dios es perfecto, no puede contradecir sus palabras. Y así es como, a causa de Adán y Eva, la consecuencia del pecado entra al mundo. Entonces, ¿son Adán y Eva los culpables? De ninguna manera. Adán y Eva apenas son el chivo expiatorio de un plan malvado que se había gestado en el más oscuro corazón de toda la creación. El pecado en sí no es el acto que cometes,
es la desobediencia a Dios para obedecer a la tentación del diablo, y le quitamos la adoración a Dios para entregársela al diablo cuando cedemos a la tentación. Y el diablo hará lo que sea para ponerte en contra de Dios, para que tú desobedezcas a Dios para su propia adoración. Y no le importará lo que tenga que hacer para ponerte en contra de Dios. Antes del pecado de Adán y Eva no habían consecuencias del pecado, puesto a que no había pecado hasta que el diablo se metió. Antes de esto, Dios no tenía contemplado, en la idea original de Dios no estaba contemplada ni la muerte, ni la enfermedad, ni la depresión, ni la tristeza, tampoco la pobreza. En realidad, la idea original de Dios era la paz, el gozo y la eternidad, y esta es la idea que el diablo ha querido tergiversar para ponerte en contra de Dios y recibir tu adoración. A lo largo de tu vida, el diablo te ofrecerá consecuencias disfrazadas de fruto para saciar tu necesidad momentánea y arruinarte la eternidad. Porque el diablo es el padre de la mentira y es experto en culpar inocentes. Y lo vemos en Jesús, que lo culpó siendo inocente hasta llevarlo a la muerte, y a la muerte de cruz. El diablo creyó que así lo destruiría, pero en realidad se destruyó a sí mismo, puesto a que Dios, que es más astuto que él, tenía un plan, porque escrito estaba que para el perdón de pecados se necesitaba el sacrificio de un cordero perfecto, y Jesús fue el cordero perfecto que murió para lavar y el perdón de mis pecados. El diablo utilizará lo que sea para ponerte en contra de Dios, la pobreza e incluso la riqueza, si esto te aleja de Dios. Utilizará el hambre e incluso utilizará a personas que se lo permitan para matar, enfermar o marcar la vida de niños o personas adultas con actos detestables, simple y sencillamente para culpar a un inocente, para ponerte en contra de Dios. Escúchame, todas estas cosas Dios no las planeó, no las creó, no son culpa suya. Y si tú vives en una lucha constante en contra de Dios porque te sucedió una de estas cosas, déjame decirte que has estado peleando del lado equivocado y has estado adorando a quien es el culpable de que todas estas consecuencias hayan entrado a este mundo que no estaban contempladas antes de que Él se entrometiera. Estás peleando en contra de Dios, de quien está tratando de solucionarlo, y a favor de quien las ocasiona. Y si tú has estado peleando en contra de Dios, tranquilo, porque a causa de Jesús hoy tienes la oportunidad de acercarte a Dios, pues el sacrificio de Jesús ha creado un camino para que podamos llegar a la idea original de lo que Dios había planeado para cada uno de nosotros. Y vos hoy, a través de Jesús, tenés la oportunidad de ser una de las personas que comparte esta verdad y deshacer esa mentira que nos explota la cabeza a muchos por diferentes cosas que pasamos en la vida. El diablo quiso utilizar la muerte como lo peor de la vida, pero Dios, en su astucia, utiliza la muerte como un medio, un umbral necesario para llegar a nuestra verdadera realidad, a lo que Él predestinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo y desde antes de la tentación de Adán y de Eva. Sin duda alguna, en este mundo tendremos aflicciones que no podremos evitar. Ninguno de nosotros está exento de eso. Pero nuestra mayor esperanza es que por medio de Jesús podemos llegar a una eternidad. Por causa de Satanás puede que alguien haya perdido la vida a causa de la pobreza, el hambre, una enfermedad o una bala perdida. Pero por causa de Jesús resucitará en el reino de Dios con vida eterna. Y es por eso que Jesús es mejor que esta vida.